Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ya muy cerca de las Navidades, esa proximidad siempre que tienen estos días tan entrañables, pues nos facilitan pensar en el niño Jesús, que tuvo que nacer en aquella ciudad de Belén, una ciudad que realmente pues no pudo acoger a tanta gente como tenía por aquellas fechas, por razones del empadronamiento que pidió el emperador, y total que cuando llegan San José y María, pues ya está todo ocupado y tuvo que nacer no solo en una ciudad ajena a su casa familiar, sino también en un establo, en una cueva donde se guardaban los animales. Y eso pues nos habla de cómo el Señor, pudiendo tenerlo todo, ¿verdad? Porque es el creador del universo, es Él mismo el que se ha encarnado, pues no quiso tener ningún privilegio. Quiso más bien pues nacer sin apenas medios materiales, sin tener esos parientes cercanos que habrían sido un gran apoyo para sus padres. Es la humildad de Jesús, y esa misma humildad quisiera que hoy la consideráramos un poco en la oración, en este rato de oración, y nos sirve de paso como una preparación para vivir más intensamente las próximas fiestas navideñas. Dios hecho hombre es humilde, entre otras cosas es humilde, y Él mismo hay un momento en que en su vida pública le dirá a la gente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Soy manso y humilde. Esa mansedumbre, esa humildad es precisamente una fuente de descanso, de paz, de sosiego para nuestras almas. Él había escogido para sí mismo lo peor, ya esto que estaba diciendo de Belén, pero aquello que podría parecer como que el Señor se le escaparon esos detalles, ¿no? No, así estaba profetizado, que el Mesías debería nacer en Belén, porque Belén es la ciudad de David. Ahí había nacido el rey David, y allí debería nacer también el Mesías. Por tanto, el Señor nació donde tenía que nacer, y luego su vida de infancia en Nazaret pues tampoco está llena de muchos lujos, más bien de ninguno. En su vida pública menos todavía, porque tendrá incluso que muchas veces dormir al raso, tendrá que comer de lo que les dan buenamente otras personas. Humildad de Jesús. Dice San José María en un punto de surco: qué lección para ti, que eres un pobre instrumento de barro. Esos somos, pobres instrumentos de barro, que queremos hacer las cosas como el Señor las quiere para nosotros, ¿no? Si imitamos la actitud humilde de Jesús, nos encontraremos que de un modo espontáneo surge esta sencillez del corazón, esa sencillez para poder decirle al Señor que queremos hacer las cosas con la espontaneidad con la que actúan pues las personas sencillas, humildes, que no tienen segundas intenciones al hablar o al actuar, no tienen
no miden las palabras para decir solo lo que es políticamente correcto, etcétera, ¿no? Tal vez por eso un camino para crecer en la humildad sea la vida de infancia espiritual. A ver si nos da tiempo y lo vemos al final de la meditación. Bueno, pues la humildad. La humildad, entre otras cosas, es lo que nos ayuda a tener un conocimiento propio, real, verdadero, conocernos realmente a nosotros mismos. Y ese conocimiento simultáneamente tiene que estar hecho del conocimiento de nuestra miseria, pero también de nuestras grandezas, que las habrá a lo largo de nuestra vida. Pues hemos tenido conversiones, hemos madurado en la vida interior, hemos hecho cosas buenas por los demás, pero efectivamente junto a todo eso pues hay también otras muchas cosas que no están bien, y entonces vamos a ir luchando contra ellas, pero lo primero partimos del conocimiento que Dios tiene de nosotros. Esa es la verdad de nuestra vida. Y en la medida en que ese conocimiento no solamente sea el de Dios, sino que también nosotros nos conozcamos en ese aspecto, pues vamos adquiriendo lo que San José María llama en una meditación suya, llama el endiosamiento bueno. Es un poco atrevida la palabra, pero lo dice entre comillas, en el sentido de que vamos como pareciéndonos a Dios. Nos vamos, toda nuestra vida se va centrando, o más bien dirigiendo hacia Dios, un endiosamiento bueno por el cual nuestra grandeza pues la consideramos como un favor grande de Dios. Es una grandeza que nos hace más bien suyos, más que sentirnos como gente importante, ¿no? Y claro, al mismo tiempo la humildad nos ayuda a remover los obstáculos que hay muchas veces a lo largo del camino y que dificultan el paso. Y entonces necesitamos removerlos, pero para removerlos hay que reconocerlos, hay que aceptarlos y quizá hay que pedir ayuda para sacarlos de ahí. El apóstol Santiago el menor, no Santiago el mayor, el de los hermanos Zebedeo, el que evangelizó España, sino Santiago el menor, que fue obispo de Jerusalén, tiene una carta en el Nuevo Testamento y ahí utiliza esta expresión: Dios resiste a los soberbios y a los humildes les da su gracia. Cuando alguien se cree capaz de hacer muchas cosas por sí mismo, pues bueno, pues Dios se resiste a eso, allá tú, ¿no? Pero a los humildes da su gracia. Cuando hay humildad, esos obstáculos que había en el camino desaparecerán también. Entonces, la humildad, ¿qué es? Pues la humildad es la verdad, lo dice Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Por tanto, ser humildes es tanto como estar en la verdad de nuestra vida, es conocernos mejor. Cuanto más me exalten, Jesús mío, esto es un punto de camino, dice San José María Escrivá, cuanto más me exalten, Jesús mío, humíllame más en mi corazón, haciéndome saber lo que he sido y lo que seré si tú me dejas. Hazme saber lo que he sido. Esa humillación que a veces puede producirnos el recordar las bajezas que ha habido en nuestra vida, pues no es una humillación que hay que tratar de olvidar. Bueno, sí, pero no es lo importante quitar eso de la memoria. Muchas veces esa memoria es la que nos ayuda a conocernos mejor. Por eso dice ese haciéndome saber, al hacerme saber lo que he sido, lo que ha ocurrido con mi alma, con mi vida, pues yo me conozco mejor.
y necesariamente nos lleva el conocimiento que Dios tiene de nosotros, nos lleva también, si Él le permitimos que nos haga saber lo que he sido, pues nos permite también encontrar pues apoyo en esa grandeza, en esa omnipotencia divinas, para descubrir el contraste que tiene con la vida propia, con nuestra propia miseria. También hace falta espíritu de examen. La humildad, en parte, pues es un conocimiento que Dios nos da y en el trato con otras personas vamos enriqueciendo ese conocimiento de uno mismo, pero no cabe duda que necesitamos también hacer examen, repasar nuestra vida con frecuencia. Muchas personas tienen la costumbre de hacer eso todos los días, quizá al acabar el día o mientras hacen un rato de oración con el Señor, examinan el día y ver ahí pues los defectos. Muchas veces los defectos que vemos en los demás no son más que los defectos propios, que no los estamos reconociendo como propios, y por eso nos molestan tanto verlos en los demás, como si alguien nos estuviera poniendo una pantalla: mira, esto es lo que eres tú. Hemos de muchas veces reconocer, y yo como vivo esas mismas cosas, esos mismos defectos que veo en otros, y a lo mejor descubrimos y hay que saber aceptarlo, ¿no? Es decir, eso es lo que a mí me pasa, que trato de imponerme, que hablo demasiado, que doy mi opinión, me la pidan o no. Debemos acostumbrarnos también a llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Los eufemismos muchas veces a lo que llevan es a una conversación, a un discurso políticamente correcto, es decir, donde nadie hiere a nadie, pero esa no es la misión del examen. Aquí no queremos dejarnos igual que estábamos antes de hacer dedicar ese tiempo al examen personal. Hemos de llamar las cosas por su nombre, porque eso es lo que nos facilita, en primer lugar, la sinceridad, ser sinceros con uno mismo, y después la sinceridad también con, no sé si vamos a la confesión o vamos a abrir el alma con otra persona, y de ambas cosas nace una verdadera contrición, porque estamos arrepentidos, estamos dolidos de habernos portado de esa manera. Hay en un punto de surco, el número 263, lo cito por si alguien lo quiere meditar despacio, porque San José María describe ahí una lista de cosas, él las llama señales evidentes de faltas de humildad. Evidentes, es decir, como diciendo, mira, esto es inapelable, si te pasa esto, falta de humildad. Y servirían para hacerse un test a uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, pues salgo positivo en humildad, como cuando uno se hacía la prueba del COVID, ¿no? Salí positivo. Y bueno, me parece que están muy bien descritas. Claro, no las quiero leer todas porque son muchas y he entresacado aquí 4 o 5. Dice San José María, déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de falta de humildad. Y dice, pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Sentirse superior. Por eso, pues, los demás pobres hacen lo que pueden, ¿no? Pero yo lo he expresado mejor, o yo lo acabé de una forma más elegante. Bueno, si eso lo pensáramos no una vez, sino con frecuencia, pues quiere decir que por ahí se nos escapa la humildad, ¿no? Querer salirte siempre con la tuya, esas personas que son un poco avasalladoras en el modo de planificar, en el modo de programar una actividad o una excursión,
se imponen, no, como que no escuchan las razones que pueden tener los demás para querer otras cosas, ¿no? Falta de humildad. Insistir con tozudez y de mala manera. La tozudez, que es falta de razones para defender lo mío, pero yo insisto, quizá levantando más la voz, haciéndome de rogar, despreciar el punto de vista de los demás, citarse a uno mismo como ejemplo en las conversaciones, y esto suele ser una cosa que llama la atención. Claro, cuando alguien te está diciendo de cualquier cosa, que eso ya le pasó a él, que eso lo resolvió de esta manera, que él sabe mucho de ese tema, es decir, ese tipo de cosas normalmente tienen detrás una carga de orgullo, de vanagloria, ¿no? Excusarte cuando se te reprende, llenar todo de motivos para haber hecho las cosas como las hemos hecho, muchas veces victimizándonos, pero es falta de humildad. Es decir, no lo he hecho, no lo he tenido a tiempo, no le he dedicado la cabeza suficiente para resolverlo, y por eso pues lo reconocemos y ya está. Pero si en lugar de reconocerlo vienen las excusas, el contarlo de otra manera, bueno, en realidad hice una buena parte, bueno, todo eso lo que echa es simplemente papel de envolver, pero lo que hay dentro es un regalo muy pequeño, ¿no? Avergonzarte porque careces de ciertos bienes, muchas veces porque uno se compara con lo que tienen otras personas. Bueno, pues sí, algunas veces esa falsa humildad termina llevando a aparentar una serie de cosas, que es lo que en el lenguaje corriente se conoce como la hipocresía. Y la menciono aquí también porque es bueno aprender a barrerla de nuestro horizonte, ¿no? La hipocresía es claramente falta de humildad. Cristo reprocha la hipocresía, especialmente en aquellas personas que se sentían dueños de la ley de Moisés y la habían detallado en tantas formas concretas que prácticamente solo ellos sabían cómo había que hacerlo para hacerlo bien, y aún así no siempre lo hacían. Esa artificiosidad en el cumplimiento de las tareas que se refieren a Dios, la cantidad de costumbres, tradiciones, pero que solo aparentan, por decirlo así, aparentan una virtud, una piedad, una vida interior que a lo mejor no existe, es solo un cuento, ¿no? Cuando el Señor tiene que reprochar esas hipocresías, pues realmente uno experimenta como el estímulo a vivir, precisamente a cuidar la sencillez, la naturalidad, que nos hacen personas coherentes, es decir, que decimos o hacemos las cosas que pensamos y que manifestamos, no tenemos dobles vidas, manifiesta en definitiva la humildad. Mirar a Cristo. En Cristo tenemos la humildad personificada, ¿no? Cristo se humilló, bueno, ya solo por tomar nuestra naturaleza, que el Hijo de Dios, que una de las personas de la Santísima Trinidad se haya hecho hombre, pues es una humillación, ¿no? Dice San José María, esto lo he tomado de Forja, por eso en cada jornada has de reaccionar inmediatamente con la gracia de Dios, aceptando, queriendo las humillaciones que el Señor te depare. Si Cristo se humilló para poder mostrarnos cómo debe ser el hombre, cómo se debe comportar el hombre delante de Dios, por eso cuando alguna vez vengan humillaciones, pues las aprovecharemos para ofrecérselas a Dios, para aceptarlas, dice, incluso entre guiones dice, aceptarlas queriéndolas. No solo aceptarlas, las amo, porque esas
humillaciones pues quizás sean el atajo para vivir más cerca de Dios. Cristo ha venido para servir. Y en algunas escenas del Evangelio queda muy de manifiesto cómo el Señor lo que le preocupa es servir. Recordarán esa escena del Evangelio en que los dos hermanos Zebedeo, ahora sí Santiago el mayor y San Juan, su hermano más joven, pues le piden al Señor un puesto de honor en la vida eterna, ¿no? En el reino de los cielos. Y entonces Jesús les habla de servirse unos a otros, de que se fijen cómo Él mismo se ha comportado con ellos, y dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Esto es lo que a mí me atrae con ustedes, y esto es lo que yo espero de ustedes conmigo también, ¿no? Bueno, por no decir, quizás una de las manifestaciones más claras de servicio, justo antes de empezar la última cena, el Señor se quita el manto, toma una toalla y se pone a lavar los pies de los apóstoles, como una manera de preparar esa cena pascual que quiere celebrar con ellos y que va a tener un sentido todavía mucho más profundo que ellos desconocen, porque va a instituir la Eucaristía. Y claro, cuando le vieron hacer eso, en fin, Simón Pedro, que es como el portavoz muchas veces, quizá porque también es el más atrevido al decir las cosas, le dice: no, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Bueno, ya sabemos que al final aceptó. Cristo ha venido para servir. Las propias miserias pueden muchas veces humillarnos, pero pueden ser también una fuente de esperanza. Aunque algunas veces incluso esas miserias sean faltas graves. Hay uno de los salmos, Salmo 27, dice: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Aunque haya ocurrido lo que sea, sé valiente, tú espera en el Señor. Por eso, que nunca nos dejemos atrapar por el desánimo que producen las caídas, las miserias. Recomenzar siempre. ¿Qué importa que seamos criaturas de lodo? Dice en una meditación San José María. ¿Qué importa ser de barro? A veces dice de barro, de botijo, de barro malo, ¿no? Si tenemos la esperanza puesta en Dios, la mirada, la esperanza, el horizonte está en Dios, pues la humildad y la sencillez, dos virtudes que van como de la mano. La humildad es, como decía antes citando a Santa Teresa, la humildad, con palabras suyas, es andar en verdad, mostrar la verdad de lo que pensamos, de cómo actuamos, mientras que la sencillez sería más bien vivir sin doblez, con franqueza, con sinceridad, ser una persona que se da a conocer con lo que dice. Y claro, ambas virtudes van muy juntas, porque esa franqueza es posible si hay humildad, y la humildad es posible si uno es capaz de reconocer con sencillez lo que le está pasando. Cuando Jesús conoce a Natanael, que después será uno de los 12 apóstoles, y lo ve venir con su amigo Felipe, dice el Señor a los que tiene a su lado: aquí tenéis un verdadero israelita, en quien no hay doblez ni engaño. Claro, le conoce porque es Dios, ¿verdad? Y sabe quién es y cómo le gusta decir las cosas sin ánimo de herir, pero también sin ánimo de estar como queriendo quedar bien con los demás, ¿no? Y es más, la falta de sencillez muchas veces genera otro vicio, que es la susceptibilidad. La susceptibilidad, el sentirse herido, aunque sean por cosas mínimas o muy pequeñas.
Pues la sencillez nace de la humildad y se expresa luego en la vida de cada día, pues cuando uno actúa, cuando hace las cosas, cuando trabaja, cuando dice, cuando hablas con un amigo, porque no hay segundas intenciones en lo que estás queriendo decir, hablas con transparencia, dices tu opinión si te la piden, pero la dices con franqueza. Mira, yo creo que eso no va a salir bien, o esta idea no fue buena. Y bueno, pues eso también ayuda de verdad, ¿no? Evitando la susceptibilidad, que además termina haciéndonos personas complicadas, porque interiormente uno se va enredando, digo esto para que piensen esto, pero entonces ahora me callo, ahora digo. Otro punto de camino: no me seas tan susceptible, te hieres por cualquier cosa, mientras no te corrijas, nunca serás útil. Saber estar, pues recortando esas manifestaciones que podemos tener, muchas veces son interiores, ¿verdad?, de juzgar a los demás con susceptibilidad. ¿Cómo podríamos crecer en la humildad, en la sencillez? Pues al principio lo anunciaba, un camino que nos ayuda a recorrer esta senda de la humildad es la vida de infancia espiritual. Recalco la palabra espiritual porque no es vivir una vida infantilizada, eso sería un absurdo y grotesco. Es parecernos a los niños en el trato con los demás, con sus papás, en la vida espiritual, en el trato con Dios, con una piedad sencilla, no rocambolesca, no consiste en cantidad de oraciones, en enlazar una cosa con otra. No, piedad sencilla, queriendo saber lo que estamos diciendo, lo que estamos rezando, con rectitud de intención, buscando las cosas que nos llevan, que nos acercan más a Dios, no solamente pues porque me están mirando o porque, no sé. Todo eso hace que sintamos con profundidad que somos hijos de Dios. Y esa es la infancia espiritual. Saber que soy hijo de Dios, pero sentirlo y vivir de acuerdo con esa infancia ante Dios. Es como llevar el comportamiento de los niños pequeños, cuando están delante de sus padres, a nuestro trato con Dios. Y entonces, pues hay una confianza plena en Dios, por lo mismo que los niños se fían plenamente de sus padres. Y si el papá le compra un caramelo o un helado, pues no duda de que aquello no le va a envenenar, se lo come porque viene de su papá. A lo mejor de un extraño, pues le habrán enseñado a los papás, no aceptes golosinas de personas que no conozcas. La docilidad, ¿cuántas veces los niños obedecen si se dan cuenta que los papás le mandan eso porque le quieren? Le mandan para la cama, para que duerma las horas previstas, le mandan o le dejan hacer un recao o le piden que se ponga esta ropa y no esta otra. Pues bueno, el niño obedece, tampoco tiene sus preferencias hechas, se fía totalmente de sus padres, ¿no? La sinceridad, cómo preguntan los niños todo lo que no saben. Además, no les importa si lo que preguntan es imprudente o es oportuno o no lo es, o si hay otras personas que les va a molestar escuchar esa pregunta. Bueno, esa sinceridad que lleva a la sencillez tan importante después en la hora, no sé, de recibir apoyo espiritual para abrir el alma sin buscar tanto el quedar bien o el temor a defraudar o a que nos consideren poca cosa porque no hemos hecho la tarea, entre comillas, ¿no? Pues terminamos ya nuestra meditación. Jesús quiso entrar en Jerusalén el Domingo de Ramos y aceptar, fue la única vez que el Señor acepta que le traten como Mesías, como Rey. Pues entró montado en un borriquillo. Esa
Esa es la humildad del Señor también, ¿no? Que busca como trono no una carroza con unos caballos muy bonitos y adornados, sino un borriquillo, y el Señor también nos busca a nosotros para ir por el mundo adelante. Podemos ser metafóricamente, ¿verdad?, como en nuestra humildad, como un borriquillo para el Señor. Vamos a pedirle a Jesús y a María, que son nuestros modelos, que ellos, si los tenemos a ellos, lo tenemos todo. Pues que el Señor nos dé la gracia para vivir con humildad, con sencillez, como luego vimos que ha hecho la Santísima Virgen a lo largo de toda su vida, y así nos prepararán para que esta Navidad sea más auténtica. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.